Vamos a leer la cita que está ahí en la diapositiva, Isaías 59, 19, y ya después toman su lugar. Isaías 59, 19. Lo voy a leer primero y ya usted lo leen después. Dice así la palabra del Señor. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora ustedes, hermanos. Ok, muy bien. Pueden sentarse, hermanos. Seguimos hablando del Espíritu Santo. Hay tantas lecciones que vamos a estar compartiendo. Primero Dios, yo creo que el resto del año lo vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Y yo espero que no se aburra. Yo espero que no sienta en cierto momento monotonía en las enseñanzas, pues hay tantas cosas que aprender del Espíritu Santo y que a veces pues nos concretamos solo a temas específicos. Sin embargo, a lo largo de este estudio, bueno, al menos yo he aprendido mucho que Él siempre está actuando, no nada más en la iglesia apostólica o en la iglesia primitiva, sino desde antes, desde que vemos la historia, el inicio de la historia de la humanidad. Desde ahí vemos cómo el Espíritu Santo ha estado obrando. Y bueno, hace 3 jueves empezamos a tomar el libro de Isaías, porque el libro de Isaías habla mucho del Espíritu Santo, no nada más acerca del Mesías, sino también del Espíritu Santo. Y esta es la tercera enseñanza en la cual tenemos como base el libro de Isaías. Hace 8 días veíamos cómo el Espíritu Santo se derramaba, ¿verdad?, sobre su pueblo. Y este derramamiento del Espíritu Santo, pues lo tomamos como un río, como dice ahí mismo la palabra, un río. El Espíritu Santo está simbolizado como un río que refresca, que renueva, que nos da nuevas fuerzas, que nos limpia. Todo esto representa el río. Y qué bonito fue, bueno, al menos a mí me gustó mucho lo que aprendí hace 8 días. Recuerde que yo, antes de que usted aprenda, yo lo aprendo, ¿verdad? Ver cómo el Espíritu Santo cambia nuestra vida, cambia nuestras emociones, cambia nuestra persona, nuestro carácter para bien. Pero aquí en esta enseñanza que vamos a ver hoy, como ya usted lo leyó, si leyó con entendimiento, vemos una nueva acción del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo tiene un propósito. Bueno, tiene muchos, pero hay propósitos generales sobre su pueblo, es decir, traspolándolo a nuestro tiempo, sobre la iglesia. En aquel tiempo, en el tiempo de Isaías, era sobre el pueblo o la nación de Israel. En nuestro tiempo es sobre la iglesia. Entonces aquí vemos muy claro una función o un propósito que era ante el enemigo. Esta función dice: vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová, ¿qué va a hacer? Levantará bandera contra el enemigo. ¿Sí? La Biblia es clara. El enemigo, de acuerdo a la traducción Reina Valera, es fuerte, es poderoso. Ahora estamos viendo al enemigo como un río. Hace 8 días veíamos al Espíritu como río, pero también el enemigo se levanta con fuerza. Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esto. Cómo el enemigo siempre busca levantarse, ir en contra de los propósitos de Dios, ir en contra de su pueblo. Pero dice la palabra que nosotros tenemos una ayuda, y esa ayuda es el Espíritu Santo. Dice que Él se va a levantar bandera contra el enemigo. Bueno, vamos a empezar a ver esto. Vamos a ver 3 puntos. La lección es corta, a lo mejor la termino allá.
estoy buscando el reloj acá, siempre lo tengo y yo mismo lo cambié de este lado, ¿verdad? La fuerza de la rutina de estar viendo hacia este lado. Y vamos a ver entonces 3 puntos nada más. Va a ser breve la enseñanza, pero yo espero que sea sustanciosa. Entonces el objetivo de esta enseñanza es que sepamos que así como el Señor nos dota, hace 15 días veíamos cómo el Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús, pero también sobre nosotros, y nos lleva a predicar las buenas nuevas, a vendar a los que están quebrantados de corazón, a sanar heridas. A eso nos lleva el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero a veces en medio de las culturas que han imperado a lo largo de toda la humanidad, siempre va a haber una tentación de la iglesia vivir también de acuerdo a lo que la cultura nos enseña, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver de la cultura. Y es que nosotros no nos podemos apartar de la cultura. La cultura es algo inherente a cada pueblo, a cada región, a cada nación. ¿Sí tienen ustedes noción de lo que es la cultura? Porque a lo mejor por ahí debemos de empezar, ver qué es cultura. ¿Qué piensa usted que es la cultura? Es la preparación que define el hombre. ¿Perdón? Es la preparación que Preparación. define el hombre, el conocimiento. Ok, bueno, es una serie de conocimientos. ¿Qué más, hermana? Que define a un pueblo, a una región, costumbres, ideas. Costumbres, ideas que definen a un pueblo. Sigue también. Lo que nos define como ser humano cuando crecemos, la cultura del pueblo, la tradición, ¿no? Las tradiciones, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que... ¿Sí, hermana Adriana? Ok, usos y costumbres de cierta región. Hermana Laura. Conocimiento, experiencia, tradiciones. Ok, muy bien, están muy bien todas las aportaciones que hicieron. Eso es la cultura, ¿verdad? Las costumbres, las tradiciones, los procederes de cada región. Eso es cultura. Bueno, pues la cultura ha imperado desde tiempos remotos. Siempre cada pueblo tenía su cultura. Siempre, aún antes de que el pueblo de Israel existiera, ya había pueblos poderosos, había naciones poderosas y tenían sus propias culturas. Y esas culturas era algo que se transmitía de generación en generación y en generación. Y bueno, como eran costumbres tan arraigadas, aquellos que se ponían en contacto con esas costumbres, pues al paso del tiempo era común que adoptaran también esas costumbres. Y el pueblo de Dios no era la excepción. El pueblo de Dios no estaba lejos de contaminarse, vamos a llamarlo así, contaminarse con algunas prácticas. Por eso Dios estableció una ley, y dentro de esa ley pues se enseñó acerca de las ceremonias, de los ritos, de la moralidad, cómo tenía que ser su pueblo. Es decir, no nada más era una ley judicial, sino que incluía también aspectos culturales dentro de esa ley. Y vemos que el primer choque que tiene Israel con las culturas fue con los pueblos cananeos. Desgraciadamente ellos aprendieron a muchas cosas de estos pueblos, aunque eran considerados enemigos. Sin embargo, aprendieron cosas de esos pueblos. Nosotros podemos ver a lo largo del Pentateuco cómo fue una lucha constante, cómo Dios hablaba a su pueblo para que no existiera ningún lazo, ningún nexo entre esas culturas
y el pueblo de Israel. Sin embargo, fue algo muy difícil que el pueblo de Israel lo pudiera erradicar. Siempre estuvo presente, siempre estuvo ahí la cultura de otras regiones, de otros pueblos, infiltrándose dentro del pueblo de Israel. Hay un pasaje que está, ahorita que no lo traía preparado, pero déjenme ver si lo encuentro. Son de esas cosas que está uno hablando y de momento se le viene una ilustración. Cuando Josué, en los últimos capítulos de Josué, cuando dice: yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Si es 24:15 de Josué. Desde el 14 vamos a leer. Dice: ahora pues, 24:14 de Josué, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Parece increíble, hermano. No sé, estos dos versículos, yo creo que de estos dos versículos lo que siempre se nos queda bien grabado es lo que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si leemos los dos pasajes, ¿qué estaba pasando en ese pueblo? Había una parte del pueblo, no sabemos qué proporción del pueblo, pero la realidad es de que una parte de ese pueblo estaban sirviendo a dioses ajenos a Dios. Había idolatría dentro del pueblo de Israel. Había contaminación. Y en aquel tiempo, cuando tú decidías adorar a un Dios, tenías que copiar las costumbres para ese Dios. Porque esos dioses eran dioses que estaban presentes en la agricultura, en la ganadería, en cada aspecto de la vida estaban ahí presentes. Entonces tú las cosas que, más bien dicho, aquellos que decidieron rendir su corazón a esos dioses, tenían que hacer las cosas no de acuerdo a la ley judía, sino a la ley de esos dioses. Hubiera sido Baal, Astarte, Acera, ¿verdad? Algunos de esos dioses lo tenían que hacer los judíos de acuerdo a esos ritos o costumbres. Parecería increíble que teniendo ellos al Dios vivo, el Dios que los libró con mano poderosa de Egipto, que salieron viendo las maravillas, los portentos de Dios, cómo Dios abre ese mar, cómo ellos cruzan el Jordán también en seco, cómo Dios les habla en el Sinaí, se escucha el sonido de bocina, tiembla la tierra, tiembla el monte, hay truenos. Y a pesar de eso, ellos deciden adorar a dioses paganos, a dioses que eran pues palo, eran barro, eran cualquier material, pero no eran vivos. Y sin embargo, yo me pongo a pensar la frustración de Moisés, la frustración de Josué, que como a pesar de ser hombres que le mostraban con hechos, con milagros, dijera Pablo: no vengo a hablarles palabras, sino a mostrarles el poder de Dios. Tenían el poder de Dios, y a pesar de eso, en sus últimos días tenían que declarar estas cosas, porque el pueblo era un pueblo que se dejaba contaminar, se dejaba pervertir.
y no cumplían el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel? Que fueran luz a las naciones, que ellos brillaran, que proclamaran el nombre de Jehová, que la gente volteara a ver a Jehová. Pero ¿qué estaba pasando con el pueblo? No, el pueblo, ¿qué era lo que hacía? Mejor le rendía culto a esos dioses paganos. Y Josué les dice, a ver, decidan qué van a hacer, si van a seguir en sus prácticas, en su cultura cananea, sirviendo a Baal, a Sera, a todos estos dioses, o van a rendir su corazón a Dios, al Dios verdadero. Entonces esa fue una lucha que prevaleció durante todo el éxodo, durante el tiempo que estuvieron en Babilonia. Siempre fue una lucha continua. Y en los tiempos de Isaías nosotros podemos ver que cuando estas cosas suceden, Dios envía al enemigo en contra de aquellos que no hacen su voluntad. ¿Sí? Dios permite que el enemigo se fortalezca y gane terreno y aún subyugue a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios deja que el enemigo gane terreno, lógicamente que va a haber consecuencias aún para nosotros como pueblo de Dios. Por eso Dios siempre nos manda a ir hacia adelante, a ir conquistando, a ir de triunfo en triunfo. Esa es nuestra misión. No quedarnos sentados diciendo, bueno, pues ya yo soy salvo, ya el mundo que hay que se las arregle como puede. No, Dios nos manda a ser conquistadores, porque si no, Él permite que el enemigo venga a subyugar a su pueblo. Él permite que el enemigo venga a subyugar al pueblo. Vamos a ver qué dicen estas citas, Isaías 8, 7 al 8, si alguien lo tiene, por favor. Gracias, hermana Adriana. Vemos aquí cómo Dios, a través del profeta Isaías, le está advirtiendo a su pueblo. Cuando Isaías profetiza, o el tiempo de Isaías, la nación de Israel no estaba dividida. Sí estaba dividida, pero había todavía un remanente, y le estaba diciendo al pueblo estas palabras. Dice, he aquí por tanto el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. La nación ya estaba dividida, pero aunque estaban divididos, estaban juntos. Israel, usted sabe que se dividió el reino del norte y el reino de Judá. El reino de Judá era el reino del sur. A pesar de que estaban divididos por problemas que surgieron después del reinado de Salomón, se dividieron, pero estaban juntos. Bueno, sin embargo,
el reino del norte fue un reino muy duro. No todos los reyes que están están descritos en la Biblia fueron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Se habían mezclado con las demás culturas, con los demás pueblos. Hubo reyes tan malos que hasta ofrecían a sus hijos a dioses paganos, ¿sí? Como el caso de Manasés, que ofreció a sus hijos en sacrificio a Moloch. Y eran realmente sacrificios pues horribles, eran malos. Sí, estaba el ídolo, un dios con cabeza de toro y cuerpo humano, y lo ponían así en esta posición para que ahí pudieran poner a los niños, y abajo había un caldero y estaba sacando lumbre, llamas, y ahí ponían al niño, y de esa forma sacrificaban a sus hijos a Moloch. Imagínense, o sea, qué corazón de esa gente. Y cómo se dejaban enajenar, porque había sacerdotes. Esos dioses tenían sacerdotes. ¿Y cuál era la función del sacerdote? La función del sacerdote era ir y convencer. Por ejemplo, aquí hubiera embarazadas, 3 embarazadas, van con ellas y les empiezan a decir: ¿y qué vas a hacer ahora que tengas a tu hijo? No, pues esto. Porque sabes que Moloch es digno de que le des el primer fruto de tu vientre. Y a lo mejor esa mujer decía: pero ¿cómo le voy a dar a mi hijo? Pero tanta era la insistencia de esos sacerdotes que cuando nacían esos niños eran ofrecidos a Moloch. Imagínense ese poder de convencimiento que tenían. Y aparte la cultura presionaba para que ofrecieran a sus hijos en sacrificio para Moloch. ¿Qué fuerza tiene la cultura, hermano? A veces no nos damos cuenta, pero inconscientemente esa cultura ejerce presión sobre los que vivimos en determinada región, en determinado pueblo, y pues nos apegamos a esa cultura. Manasés fue un rey que hizo eso, sacrificó a sus hijos a Moloch. Y bueno, hubo otros ejemplos de reyes que hicieron lo malo ante Dios. Algunos permitieron que se hicieran altares en los lugares altos, en los montes, a dioses paganos. Hermano, una pregunta. Me han dicho que, más bien en el estudio, me han dicho que el pueblo de Israel todavía espera al Mesías, y que tiene sus propias doctrinas. Los judíos tienen sus propias doctrinas, así como el altar que tienen en México, que es una escuela para darles la doctrina de ellos. De los judíos. Yo fuera rico caja. Sí, pues es un tema pues también muy interesante, como ellos siguen esperando a su Mesías, ¿verdad? Porque su forma de discernir el Antiguo Testamento es diferente a nosotros. Pero hay razones por qué ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. A lo mejor algún día podemos tocar estos puntos, pero ahorita lo que les estoy tratando de transmitir es cómo la cultura llega a invadir incluso al pueblo de Dios. Siempre ha existido esto, siempre el pueblo de Dios se ha visto invadido, rodeado de esa cultura. Y Dios, cuando ve esto, cuando ve que no hay convicciones en el pueblo, entonces manda a esas culturas para que hagan estragos en el pueblo de Dios. Vean lo que dice Isaías 28:2. Isaías 28. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y
como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Ok, gracias hermano Jaime. Dice, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Se estaba refiriendo a un enemigo, no crean que está hablando de David o de Sansón. Está hablando de un enemigo que va a levantar en contra del pueblo de Israel. Usted sabe que, les estaba hablando del reino dividido, usted sabe que el reino del norte fue conquistado, fue esclavizado por el imperio asirio en el año 722 antes de Cristo. Tanto se contaminó ese reino del norte que Dios dijo, voy a levantar, como veíamos en Isaías 8, 7 al 8, dice que levantó como un río al rey asirio. Bueno, pues llegó y conquistó y devastó y se llevó cautivo al reino del norte. Se los llevó en el 722 antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Y Judá quedó el reino del sur, pero vea usted qué pasa. También Judá no era la gran, ahora sí, el gran ejemplo de fidelidad a Dios. También se dejó contaminar. Y vea qué pasa en Lamentaciones 2:4. Gracias, hermana Clara. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? No está hablando del rey David, no está hablando de Moisés. ¿Perdón? Está hablando de alguien que le va a hacer daño a Sión. Sión era un sinónimo de Jerusalén, o sea, de la capital del reino del sur. Y esta persona que dice, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. ¿De quién está hablando? Está hablando ahora del imperio de Babilonia. A los del norte se los llevó a Siria, y a los del sur se los lleva a Babilonia en el 586, ¿sí? Casi 2 siglos después se los llevó. ¿Y cuál fue la razón? La razón fue que no permanecieron firmes en sus convicciones con Dios, sino que se dejaron contaminar. Entonces cuando el pueblo se deja contaminar, Dios dice que envía enemigos contra ellos. Si nosotros leemos el pasaje base que estaba en Isaías 59, podemos ver cómo la generación de Isaías era una generación tremenda. Se los voy a leer en del verso 1 y unos versículos adelante. Isaías 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos.
Sus obras son obras de iniquidad, obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. No está hablando de los filisteos, no está hablando de los amorreos, no está hablando de los fereceos, no está hablando de los jebuseos, no está hablando de cualquier otro pueblo cananeo. Está hablando de Israel, del pueblo de Dios. Y vean cómo se había contaminado. ¿Tenía algún vestigio de que fuera pueblo de Dios? Pues no. Lo que está describiendo Isaías es de un pueblo que no conoce a Dios. Eso es lo que está describiendo, Isaías. Dice: vuestros labios pronuncian mentiras y hablan pura maldad vuestras lenguas. Cuando que ellos lo que tenían que hablar eran bendición, y hablaban mentiras, hablaban maldades, hablaban cosas que no estaban bien. Dice: no conocieron camino de paz. Sí, era una situación grave, porque el pueblo estaba sumergido en hacer las cosas como lo hacían las culturas de su alrededor. Dios no nos llama a esto. Dios nos llama a cambiar, a ser diferentes, a hacer un cambio no tan solo en nuestra vida. A veces ni podemos hacer el cambio en nuestra vida, o más bien dicho, no dejamos que Dios haga un cambio en nuestra vida. Y entonces decimos: si yo no cambio, ¿cómo voy a cambiar al mundo? Bueno, pues hoy Dios nos confronta con esta realidad. Dios nos invita a cambiar, a ponernos del lado de sus propósitos. El propósito de Dios, ¿qué era? Dios le dice a Jeremías, dice que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas como ellos. Fue algo que Dios le dice a Jeremías enfáticamente: que ellos se conviertan, pero tú no te conviertas como ellos. Y eso no nada más es para Jeremías, es para todos aquellos que creemos en Dios, que lo hemos hecho nuestro Dios. Había negligencia en el pueblo de Israel en cuanto a los propósitos de Dios. Se habían dejado contaminar. Entonces ellos empezaron a hacer lo que no le agrada a Dios y dejaron de hacer lo que le agrada a Dios. Dos cosas que aún hoy en nuestros tiempos estamos tentados a hacer, hermanos. Dejar de hacer lo que le agrada a Dios, copiando las costumbres de la cultura que nos rodea, y dejar de hacer lo que le agrada a Él. Este pueblo tenía las dos cosas. Empezó a hacer lo que le desagradaba a Dios y dejó de hacer lo que le agradaba. Ya vimos cómo empezó a hacer lo que le desagradaba a Dios. Ahora vamos a ver qué dejó de hacer, que Dios quería que ellos hicieran. Vamos a ver qué dice Isaías 59, 15 y 17. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto.
Gracias, hermano Jaime. Aquí vemos tres cosas que dejó de hacer el pueblo de Israel. Tres cosas. A ver, quiero que ustedes me digan cuáles son esas tres cosas que dejó de hacer el pueblo de Israel. A ver, se apartó de la verdad. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál? Se maravilló. No, hubo algo más, algo más. Se perdió el derecho, hermano. ¿Sí? Ok. No tenía justicia y la justicia se vistió de coraza. Tomó ropas de venganza. Habla ahí de una coraza, ¿verdad? Y esa coraza no estaba en el pueblo de Israel. Ahí lo que está diciendo estos versos, que como el pueblo no actuaba, Dios mismo tuvo que interceder. Por eso les envió a un enemigo como río, pero también a través del ejemplo de Dios, de lo que hizo, nosotros podemos ver qué dejó de hacer el pueblo de Israel. Bueno, ya unos de ustedes me dijeron, como dice el verso 15, la verdad fue detenida. El pueblo dejó de hablar verdad, prefirió el camino de mentira, el camino de maldad, y dejaron la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Jesús dijo en el Evangelio de Juan: tu palabra es la verdad. Dejaron de confiar en la palabra de Dios. Fue lo primero que dejaron de hacer. Luego en el versículo 16 dice: y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. No se interpusiese entre Dios y lo que estaba pasando en ese pueblo de maldad. No había quien. Una persona que se interpone entre Dios y el pueblo en clamor, ¿cómo se le llama? Intercesor. Dejó de haber gente que clamara a Dios por la justicia, por la verdad. Se olvidó la intercesión. Y finalmente en el 17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Está hablando de Dios, que Él tuvo que venir a hacer lo que el pueblo había dejado de hacer. Dice que se cubrió, ¿verdad?, con una armadura. Entonces el pueblo dejó su armadura. Usted sabe que la Biblia en Efesios capítulo 6 nos habla de una armadura espiritual, ¿cierto o no? Nos habla que nos tenemos que vestir con esa armadura para poder enfrentar las acechanzas del enemigo. Y estas tres cosas se le olvidó al pueblo. Se le olvidó confiar en la verdad, hablar en verdad. Se le olvidó interceder, ponerse en el vallado, como dijera Ezequiel. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Ezequiel donde dice: busqué quien hiciera vallado, quien se pusiera en la brecha? Y Dios dice: y no encontré a nadie. Estaba pasando lo mismo que en el tiempo de Isaías. Y después era un pueblo que no vivía cubierto con esa coraza de justicia. No vivía con esa coraza de justicia. Es lo que le estaba reprochando Dios a este pueblo. Dejaste la verdad, dejaste la intercesión, dejaste tu armadura. Y por eso esa cultura te ha venido a invadir. Te ha venido a invadir. Que la misma palabra nos dice por qué dejamos que muchas veces el mundo se infiltre dentro de la iglesia. Y es porque abandonamos estas tres cosas: la verdad de la palabra, la intercesión, la oración intercesora. Y dejamos la armadura por ahí arrumbada. La dejamos. Dios quiere que hablemos verdad, hermano. Hoy vivimos en un mundo lleno de vanidades.
Tantas cosas que se hablan que no tienen sustento, tantas cosas que se dicen que van en contra de la palabra de Dios. Hoy el pensamiento es, si tú te sientes bien, así como piensas, está bien. Mientras no molestes a nadie más. Si tú sientes que estás bien así, pues así síguele. O sea, hemos llegado a un tiempo de relatividad en la cual, si tú consideras que lo que piensas está bien, adelante, puedes seguir en eso. No importa que en realidad sí causas molestias a otras personas, no importa. Mientras tú te sientas bien, está bien. Dios nos dice, ¿saben qué, pueblo? Ustedes tienen una norma. Ustedes no se deben de regir por sus propios pensamientos. Ustedes tienen a alguien que les está diciendo la manera en que tienen que vivir. Y eso es lo que nosotros debemos de retomar como pueblo de Dios. Debemos de retomar también la intercesión, orar por los demás. Pensar en que hay tanta necesidad, hermano, tantas cosas por las cuales clamar, por las cuales pedir. Cada vez, cada determinado tiempo se nos están cambiando la constitución. De momento ya nos meten un gol las autoridades, el gobierno. Cuando te das cuenta, no, pues ya quedó asentado en el diario del ¿cómo le llaman esto? De la nación. El diario oficial de la nación. Y ya dicen, pues ya es ley. ¿Y cuándo la aprobaron? No, pues en la noche se reunieron los legislativos para aprobar la ley. Y uno, pues sin poder hacer nada. Y, perdón, hermanos, perdón, no le puse silencio, está cochinado. Y hay ¿qué hace uno? Pues ya lo aprobó la mayoría. Y muchas de esas leyes, ojalá fueran leyes justas, pero muchas de esas leyes son en contra aún de los principios bíblicos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos quedamos callados, no levantamos la voz. Creemos que únicamente ser cristiano y que agrade a Dios es estar aquí en las cuatro paredes. Pero no, nuestra labor es allá afuera. Nuestra labor es allá afuera, levantar la voz por los que no tienen esa voz, apoyar en causas justas. A eso nos manda Dios, apoyar en causas justas, que estén acordes a su voluntad. Ya la vez pasada hablé acerca de esto y no quiero volver a hablar, pero enfoquémonos en eso. También en levantar allá la voz, ser parte de la gente que está sufriendo, de la gente que está padeciendo. Ay, hermano, es que son católicos y tienen su cruz. ¿Y eso qué? A veces nos dividimos por cosas tan insignificantes. Cuando tenemos un buen propósito, no te importa si ese grupo tiene un símbolo, tiene un nombre, una religión. Tú sabes que lo que se está promoviendo es algo bueno, pues adelante. Vamos a apoyar. Pero a veces estas cosas nos hacen tener sesgos, ¿sí? Y no ejercemos la justicia que Dios quiere que la ejerzamos, ¿sí? A veces esas cosas nos limitan como humanos, como hijos de Dios. Jesús nunca se dejó limitar por estas cosas. Él siempre actuó de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su verdad, que Él era la verdad. Y así nos manda a hacer a nosotros. Que nos pongamos esta armadura, que intercedamos, que tengamos la convicción de su palabra bien arraigada en nuestro corazón para cuando se requiera levantar la voz por causas justas.
por causas justas. Entonces, cuando empezamos a hacer lo que le desagrada a Dios y dejamos de hacer lo que le agrada, es cuando entonces el enemigo se levanta como un río. Dice Isaías 59:19, dice: y temerán desde el occidente, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. A veces decimos, es que ¿cómo voy a ir y me voy a poner en contra de un gigante? Porque a veces decimos, es que ¿qué puedo hacer yo en contra de esto? A lo mejor ahorita tú dices, a mí me gustaría ayudar en esto, pero siento que mi ayuda es insignificante. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, Dios promete que su Espíritu Santo está con nosotros. Ese es el punto de la enseñanza. Que reflexionemos en lo que hemos dejado de hacer que agrada a Dios, en lo que hemos hecho que le desagrada, que eso ha traído consecuencias en nuestra nación. Veamos nuestra nación, ya no veamos al oriente, ya no veamos a Israel. Veamos nuestra nación. ¿Cómo está nuestra nación, hermano? Ay, hermano, pues a mí no me importa, porque cada 2 meses me dan mi beca de bienestar, me dan mi pensión. Y así la gente se vive feliz porque les dan sus becas, sus ayudas, y así los tienen contentos. Pero en realidad, ¿cómo está nuestro país? ¿Qué situación vivimos? Sí, como siempre. O sea, yo no estoy hablando de un partido en específico. Yo estoy hablando de la situación que vivimos. Sí, como siempre. ¿Mande? Sí, mire, yo aquí no vine a hablar de partidos, hermano. Yo le estoy hablando del aspecto moral. Eso es a lo que yo voy. A mí no me interesa el partido, sino cómo es la situación. ¿Mande? Eso es lo que estamos hablando. A eso voy. A mí no me interesan los partidos, sino la situación de nuestra nación. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hay corrupción, hay inseguridad, hay todas estas cosas. Y pensamos, es que sí, el gobierno, pero usted tiene que ver, ¿influirá lo espiritual dentro de este ambiente? Sí, claro que sí. Tiene una influencia. Desgraciadamente no todos los más de 100 millones de mexicanos lo ven de esa forma, pero Dios a nosotros nos ha dado esa oportunidad de ver las cosas de acuerdo al Espíritu, nos las muestra. Y yo creo que la mayoría de los que están aquí, de los que nos llamamos cristianos, podemos ver que detrás de toda la corrupción que hay un trasfondo espiritual. Y que se opone a lo establecido por Dios. Reglas totalmente contrarias a lo que la palabra nos enseña. Cosas que van en contra, ya no hablemos de ideologías humanas, sino yo me estoy enfocando en los principios bíblicos. Tenemos un gobierno anticristiano, es la realidad, se los he dicho en otras ocasiones, completamente en contra, que prefieren irse a hacer limpias antes que buscar al Dios verdadero, que prefieren irse a hacer limpias a Catemaco, andar buscando brujos, antes que buscar realmente a Dios. Por ahí decían, ay, no, es que ese presidente se reúne con pastores, ¿y eso qué? Es parte de su teatro que hacen los políticos para ganar gente. Pero los incautos dicen, ay, no, es que ya le dio la mano al pastor fulanito de tal, es que ya va a la iglesia. ¿Y eso qué? Que una persona vaya a una iglesia, a un templo, no garantiza que sea una nueva criatura. Pero mucha gente pues cae en esas trampas de seducción de la política.
y tienen esta desatino de seguir engañados. Y entonces es cuando Dios manda destrucción. Es necesario que nosotros, no me refiero solamente a la Iglesia Universal de Dios de Ciudad Mendoza, sino la iglesia, al menos en México, nos pongamos las pilas. Y que ese enemigo que viene como un río, hacerlo retroceder. Hoy, los que estudian, los politólogos, los sociólogos, dicen, aunque viniera un gobierno, se cambie de partido, esto va a seguir. No se va a ir de la noche a la mañana. Y qué triste, hermano, porque los que tienen hijos pequeños, o los que tenemos hijos en general, pues, ¿qué México les dejamos a nuestras generaciones? Pero bueno, el mensaje no es para ponernos a llorar, pero sí tenemos que tomar conciencia, hermanos. Dejar de ser un poquito condescendientes en cuanto a la verdad, que a veces surge un comentario que sabemos que no está bien delante de Dios, que no es justo, y nos callamos, o nos reímos, o lo que es peor, hasta decimos sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En lugar de levantar la verdad. Nuestras oraciones están enfocadas en lo que necesito, en lo que me falta. Ay, Dios mío, quítame este dolor, quítame esto. Te pido, Señor, por mis hijos, te pido por... Y mientras el mundo, pues hay que se las arregle como puede. No nos ponemos la armadura de Dios. Y por eso viene un ataque del enemigo y caemos redonditos, porque andamos desprotegidos. Hoy Dios nos dice que nos pongamos estas cosas, que agarremos la verdad, que intercedamos, que nos pongamos la armadura. Y como dice aquí, finalmente dice en el verso 19 al final, dice, y el Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos de nosotros a alguien sumamente poderoso. Nunca digas, es que yo qué puedo hacer. No, tú en nombre de Dios levanta esa bandera, porque el Espíritu Santo nos manda a levantar esa bandera. ¿Sabes quién es esa bandera? ¿Quién es? Cristo es la bandera. El Espíritu dice que Él va a levantar esa bandera, pero a través de nosotros. A través de nosotros. Vamos a ver estas citas donde se nos confirma que la bandera es Jesucristo. Salmo 60, alguien que lea Salmo 64, alguien Éxodo 17, 15, Isaías 11, 10 y 12. Hasta ahí le vamos a dejar porque ya tenemos el tiempo corto. Salmo 64, Éxodo 17, 15 e Isaías 11, 10 y 12. ¿Qué dicen, por favor? Has dado a los que te temen bandera, que alce por causa de la verdad. Gracias, hermana Liz. Dice, has dado bandera. Esa bandera es Cristo, hermano. Esa bandera es Cristo. ¿Qué dice Éxodo 17, 15? Jehová Nisi. Gracias, hermano Gabriel. ¿Sabe lo que significa Nisi, verdad? Así se llama nuestra sociedad de jóvenes. Jehová Nisi. Jehová, ¿qué? Es mi bandera. Dios es nuestra bandera. Él es nuestra bandera. Dice la palabra que aunque venga el enemigo como un río, pero el Espíritu nos va a impulsar a levantar esa bandera, hermano. ¿Y qué dice Isaías 11, 10 y 12?
El 12, hermana Yareli, por favor. Y levantará perdón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirán los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Gracias, hermana Yare. Dice, y levantará pendón. A veces esa palabra no la usamos. Un pendón es una bandera, es un estandarte. Eso es un pendón. Aquí Isaías usa mucho esa palabra porque la bandera era un símbolo de la presencia de Dios también. La presencia de Dios era indispensable. Dice aquí, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Ese pendón, como les decía, es Jesucristo. Lo que necesita nuestro país es a Jesucristo, hermano. Eso es lo que necesita, que usted y yo levantemos. Y usted va a decir, pero es que el pasaje de Isaías 59, 19 dice que el que va a levantar el pendón es el Espíritu. Pero ¿dónde habita el Espíritu? En nosotros. A nosotros nos corresponde levantar el nombre de Jesucristo. Así como esos sacerdotes de esos dioses paganos iban y hacían labor de convencimiento para que la gente entregara a sus hijos, para que fueran pasados por el fuego. Ahí va el sacerdote y tienes que hacerlo para que estés bien con Moloch, para que te vaya bien, para que tus cosechas prosperen, para que tus ganados crezcan. Ofrécele a tu hijo en sacrificio a Moloch. Y ahí va la gente, ¿verdad? A ofrecer sacrificios. Y ellos sin tener poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasaría en nuestra vida si dejamos que el Espíritu Santo empezara a obrar? El deseo del Espíritu Santo es levantar ese pendón a través de nosotros. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Porque no hay interés de nuestra parte. Esa es la realidad. En muchos de nosotros no hay interés. Nos interesa hacer crecer nuestros graneros, tener nuestras gavillas llenas, tener a nuestra familia dentro del arca para que todo el mundo se muera en el diluvio, pero nuestra familia esté bien resguardada. Nos interesa todo lo que sea para nuestro beneficio. Pero no nos interesa levantar pendón. No nos interesa poner en alto el nombre de Jesucristo. Y eso es a lo que nos motiva hoy el Espíritu Santo, a que levantemos, porque el Espíritu quiere, dice la palabra de Dios, a la verdad el Espíritu está presto, el Espíritu quiere que nosotros levantemos ese estandarte, pero la carne, ¿qué dice? La carne se opone. Eso lo dijo Jesús, yo no lo estoy diciendo, eso lo dice Jesús. La carne no quiere. Mejor me pongo a ver un partido de fútbol, mejor me pongo a ver el programa de recetas, mejor me pongo a ver la novela, la serie, y dejamos de hacer cosas que en verdad tienen trascendencia en lo espiritual. Tienen trascendencia en lo espiritual. La palabra de Dios dice: la oración del justo puede mucho. ¿Se imagina que 40 hermanos se comprometieran o nos comprometiéramos a estar intercediendo con todo nuestro corazón? Ya no digamos por México, dijéramos por nuestra región nada más. ¿Cree que no sucedería algo? Claro, algo tendría que pasar. No le puedo decir qué, pero algo Dios haría, porque eso es lo que busca Dios. Gente en el vallado, gente que se ponga la armadura, gente que levante la palabra de Dios como verdad absoluta. Eso es lo que busca Dios. Y eso es lo que el Espíritu hace. Dice: aunque el enemigo se levante como un río, o que estemos llenos de corrupción dentro de nuestro poder político, dice, aunque venga como un río, dice, pero el Espíritu levantará bandera. ¿Y quién es más poderoso que el gobierno?
poderoso que cualquier ser sobre esta tierra, el Espíritu Santo. Él es más poderoso. Dice la palabra, no es con espada, sino con mi espíritu. No es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Tenemos al Espíritu de Dios de nuestra parte, hermano. Y si confiamos, Dios puede hacer grandes cosas. Pero creamos en su palabra. Aprendas esta porción. Aunque el enemigo venga como un río para destruir, para devastar, el Espíritu Santo levantará bandera. Levantará bandera. Señor, te damos gracias en esta hora, papá, por mostrarnos estas enseñanzas, Señor, no mías, sino tuyas, acerca del poder de tu Espíritu Santo, Señor, acerca de lo que tú eres capaz de hacer en aquellos que en verdad se comprometen a hablar la verdad, a interceder, a ponerse la armadura, a dejar de hacer lo que hace los demás, los que no te conocen, aquellos que se animan a dejar la cultura que nos rodea, Señor. Tú haces cosas grandes. Hoy, Señor, te pedimos que des esta convicción en nuestra vida, que des esta convicción a nuestro espíritu, Señor, que podamos cambiar, Señor Dios, nuestro entorno, a la gente que nos rodea, Señor. Ya no pensar, Señor, en naciones, sino pensar primeramente en lo que nos rodea, Señor Dios. Y si tú quieres llevarnos más allá, Señor, estamos, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. Pero ven, Señor, con tu espíritu, levanta, haz que levantemos ese estandarte, que tengamos esa convicción como aquellos que promulgan, Señor, leyes injustas, que tengamos esa convicción como aquellos que propagan sus ideas con convicción, con valor, no importando, Señor, que los tomen por fanáticos, no importando, Señor, los vituperios. Esa gente tiene convicción. Así también nosotros tengamos convicción para hablar tu palabra, para levantar este estandarte, ponerlo en alto, Señor, y no traerlo escondido, porque tú quieres, Señor, que ese estandarte se vea, ese estandarte luzca, Señor Dios, y sobre todo en esta región, Padre eterno. Ayúdanos, danos estrategia, danos visión, dinos cómo hacerlo, Señor, porque quizás somos incapaces en nuestras propias fuerzas, incapaces en nuestra propia mente, pero yo te pido, Señor, que nos des guianza, que nos des la forma de poder hacerlo, Señor Dios. Yo estoy seguro que más de 2 o 3 aquí estamos dispuestos a hacer estos cambios, Señor Dios, pero guíanos, dirígenos, tómanos de la mano. No queremos errar, Señor, no hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Solo queremos que tomes en cuenta que estamos dispuestos, que hay disposición, Señor Dios, que hay el deseo de agradarte, que hay el deseo de servirte, Señor Dios. Toma esto en cuenta, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y también te pedimos que tú, Señor, en esta hora